Tenemos además el privilegio de tener como primera conferencia una de Francisco Pérez, ¿no? Probablemente yo no sea muy neutral a la hora de hablar de Paco Pérez, porque es uno de los economistas de este país en el que yo tengo mejor consideración, ¿no? No hace falta exhibir su currículum. Es catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia, pero probablemente el principal atributo que yo destacaría de Paco Pérez es el haber demostrado que efectivamente la universidad puede tener mecanismos de legitimación externa, de legitimación competitiva, a través de sus trabajos, pero sobre todo a través de la creación de la fundación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, ¿no? Que es una institución de referencia en el conocimiento económico de nuestro país, en distintos ámbitos, ¿no? Pero a mí me interesa destacar aquí lo que es la conformación, la creación y la consolidación de una institución, la creación de un equipo, la elección de un objeto de investigación o de objetos de investigación como los que atiende el IBIE, el método de trabajo, la utilización inteligente del capital humano y desde luego el output, los resultados del IBIE, que son contribuciones muy importantes al conocimiento de los fundamentos de la economía española, no solo, aunque de forma preferente, de las dotaciones de capital de que dispone nuestra economía, el análisis del stock de capital en distintas categorías y desde luego también en el capital humano, ¿no? A estas alturas, si no hace falta subrayar la importancia que tiene el conocimiento a fondo de estas dotaciones de capital para asentar una trayectoria de fortalecimiento del bienestar en nuestro país y también para fortalecer la mejora, en última instancia, de la gestión en nuestro sistema universitario. Él también es un experto en economía de la educación y ha hecho trabajos en economía de la educación y ahora también, circunstancialmente, forma parte de ese grupo de reforma de la financiación de las comunidades autónomas, que algo tendrá que ver con el objeto de trabajo, ¿no? de este seminario, ¿no? Su conferencia es el impacto socioeconómico de la actividad universitaria en España y estoy convencido de que va a aportar claves para que podamos exhibir, en última instancia, ese valor que tiene la actividad universitaria y esa exhibición sea la condición necesaria para poder legitimar, digamos, la obtención de mayores recursos. Para mí es un placer, Paco, que estés aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha y poder escucharte. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Emilio. Para mí también es un placer estar aquí, es un placer estar una vez más contigo. Yo debo decir, antes de entrar en materia, que las cosas que nosotros hemos hecho, en concreto lo que Emilio Ontiveros ha destacado, que es la trayectoria del IBIE, pues tuvieron muy desde el principio un punto de referencia, de inspiración y de apoyo en Emilio Ontiveros. Sabe que cuando coincidimos, yo se lo digo en público o en privado, pero es verdad, ¿no? Es verdad, por lo que yo creo que la aventura de crear instituciones como AFI o como el IBIE para un profesor universitario son aventuras fantásticas, ¿no? Porque permiten, lo subrayo porque está muy relacionado con lo que ahora quiero comentar, hablando en general de la universidad, ¿no? Permiten comprobar que las posibilidades de las universidades de proyectarse hacia la sociedad, de cooperar, de colaborar con ella y de mostrar el potencial
que existe dentro de las universidades pues son ciertas, ¿no? No son una pura locuración, ¿no? Y en circunstancias distintas, y seguramente en ese sentido, pues Madrid, Valencia y Toledo, ¿no? Castilla-La Mancha, son tres referencias diferentes, pero todas ellas interesantes. En circunstancias distintas, estas oportunidades siempre existen. Lo que hay que hacer es empeñarse en encontrar la forma de ponerlas a flote, ¿no? Y aunque eso muchas veces se hace con dificultad y con amenazas como las que ahora han supuesto estos años tan complicados para todos de la crisis económica, pues al final, si la cosa sigue a flote, pues es un motivo de satisfacción observarlo y compartirlo, ¿no? Y bueno, y dicho esto, yo de qué quiero hoy, de qué me han pedido que hable, ¿no? Y de qué voy a hablar, ¿no? Pues como dice el título, de los impactos económicos de la actividad universitaria en España. ¿Y qué hay detrás de este título? Pues no voy a hablar mucho de financiación de las universidades, porque después lo harán personas que conocen muy bien el tema y entrarán en muchos aspectos, muchas de las dimensiones de este asunto, ¿no? Pero yo creo que sí tiene sentido que comencemos en esta primera sesión por hacernos una pregunta que es la siguiente. Intentaré responder, ¿no? ¿Por qué le merece la pena a la sociedad financiar a las universidades tanto con fondos públicos como con fondos privados, como apuntaba Emilio en sus reflexiones en la sesión inaugural? Y para responder a esta pregunta, yo creo que lo que hay que hacer es un repaso de cuáles son los resultados esperables y efectivos de la actividad de las universidades. Y ese va a ser el hilo conductor de mi presentación, ¿no? Y quizás a algunos les resulte innecesario que vaya tocando ciertos temas, pero creo que merece la pena que, ordenado por las muchas dimensiones de la actividad de las universidades, comenzando por un brevísimo recordatorio sobre lo que hacen las universidades y su conexión con eso que llamamos actualmente la sociedad del conocimiento, porque las actividades de las universidades tienen que ver básicamente con la generación de conocimiento y la transmisión de conocimiento, y tanto de conocimiento básico como de conocimiento aplicado, sin que la distinción entre ambos tenga más interés que el ordenar la reflexión, ¿no? Y a partir de esa actividad, las universidades obtienen resultados en el ámbito de la formación, tanto reglada como continua, un ámbito de actividad cada vez más importante, también en el ámbito de la investigación y la transferencia tecnológica, tanto de finalidad estrictamente académica como a la carta, es decir, relacionada con el entorno, y también obtienen resultados o contribuyen a que esos resultados se produzcan en un tercer ámbito, que es el cambio, la transformación del tejido empresarial e institucional, en particular del más próximo, pero también de otros que no lo son tanto, ¿no? Entonces, me interesa que, de cara a el repaso que quiero hacer, hagamos una distinción entre los resultados más directos de las actividades universitarias, lo que podríamos llamar sus outputs, los servicios universitarios que identificamos, y los resultados indirectos o últimos de esos servicios, a los que me referiré como impactos, en primer lugar económicos, pero también en otros terrenos, ¿no? Los outcomes. Volviendo a la idea inicial de dos grandes ámbitos de actividad, de la formación de los recursos humanos, ese sería el primero de los grandes servicios, y de ahí
lo que cabe esperar como impactos más de medio plazo es la existencia en el país de una oferta de profesionales cualificados con más autonomía para aprender que en otros niveles formativos, para seguir aprendiendo. También cabe esperar que haya más y mejores empleos y también salarios más elevados, y también cabe esperar de ese proceso formativo que haya mayor capacidad emprendedora y directiva, ¿no? Y luego iré sacándole punta a estas ideas con mayor detalle, ¿no? Pero en el ámbito de la generación de conocimientos a través de la actividad investigadora y de la transmisión de conocimientos, no solo a través de la formación de los recursos humanos, sino también de las actividades de transferencia tecnológica y de la interrelación con el tejido productivo, cabe esperar resultados muy importantes. En primer lugar, que el acceso a las tecnologías disponibles a nivel mundial sea más fácil. Cabe esperar también que la ampliación de los conocimientos a través de las actividades de los universitarios sea mayor, y cabe esperar también que la difusión de las buenas prácticas esté de manera continuada presente. Pero además de estas contribuciones, en las que estoy subrayando fundamentalmente las dimensiones de carácter económico relacionadas con la generación de capital humano y tecnológico, como consecuencia de los aspectos que he comentado, la mejora de la productividad y el emprendimiento, y en definitiva con la generación de valor añadido, conviene subrayar que la educación superior, en particular la formación, la educación superior, tiene también toda otra serie de contribuciones de carácter social, de las que yo no voy a hablar mucho, pero que conviene tener presente, ¿no? Y en algún momento incluso cuantificar, porque como en otros muchos ámbitos tenemos datos para ello, ¿no? Hay implicaciones de la educación superior que tienen que ver con la mejora de la salud como consecuencia de la adopción de estilos de vida más saludable, que está documentado, se produce en las personas que tienen un mayor nivel de estudios, una mayor participación cívica y política, la existencia de relaciones de confianza con profesionales que se comportan en sus ámbitos de acuerdo con estándares que están relacionados con la formación que han recibido y la exigencia de rigor en su conducta que cabe esperar de sus conocimientos y de sus pautas éticas, y como consecuencia de ello el aumento del capital social, entendido como el capital de confianza colectiva que se establece entre grupos sociales muy amplios. También sabemos que el comportamiento de los universitarios no es el mismo en materias tan importantes como el avance de la igualdad de género en cuanto a participación laboral, empleo, salarios y tareas en el hogar, aunque siga habiendo camino por recorrer, pero hay una parte que se recorre gracias como consecuencia de la formación, y desde luego hay una contribución a la que también se hacía referencia en la introducción, es que en la medida en que la formación universitaria forma parte de un concepto mucho más amplio, que es el de igualdad de oportunidades, es una parte de ellos, garantizar que no hay razones económicas que discriminen el acceso a la educación superior ha sido y sigue siendo una de las vías por las que la movilidad social ascendente se hace realidad. Digamos, el observar cómo va cambiando la composición por niveles de estudio de la pirámide demográfica de este país, y cómo la relación entre los perfiles formativos de una generación y otra se va alterando gracias a esas oportunidades educativas, es una forma de comprobar cómo efectivamente el acceso a la educación superior, sobre todo gracias a la financiación pública de la misma, es uno de los vehículos por los que opera la movilidad social en este y en otros muchos países. Bien, pero hecha esta primera aproximación a las direcciones en las que conviene mirar, el siguiente paso que propongo es pasar de la identificación a la medición. Es decir,
qué posibilidades existen de evaluar las contribuciones y los impactos derivados de esas contribuciones de las universidades. Y es interesante hacerlo porque, como decía Joseph Stiglitz en la introducción a un documento publicado en el 2009, ¿no?, se titulaba Más allá del PIB, ¿no?, que elaboraron un grupo de estadísticos coordinados por Stiglitz, Sen y Fitoussi, orientado a reflexionar sobre qué cosas medimos bien y cuáles deberíamos medir mejor, ¿no? Decía en esa introducción Stiglitz: ojo con lo que medimos porque afecta a lo que pensamos, y lo que pensamos afecta a lo que hacemos, ¿no? Y en este ámbito sucede lo mismo. Es decir, yo creo que sobre los resultados de las universidades hay una mezcla. Por una parte, teniendo en cuenta lo muchísimo, no mucho, muchísimo que hemos mejorado en disponibilidad de información sobre los resultados de las universidades, debería existir una imagen de cuáles son sus contribuciones bastante más precisa, y de hecho es más precisa que hace unos años, pero al mismo tiempo también existen errores de bulto en las imágenes que a veces se transmiten sobre ellas. A veces uno puede tener la sensación de que hay una extraña combinación en la que conviven las menciones a lo importante que son las universidades y al alcance de sus logros y a los agujeros enormes de sus carencias. Bueno, intentemos afinar un poco, ¿no? Intentemos afinar un poco. Y tanto desde el punto de vista de cómo ordenar la aproximación al problema, como de saber qué hay de verdad en la retórica de los grandes triunfos y en la retórica de los grandes fracasos. Y quizás una pregunta, ¿por qué esto merece la pena?, debería ser acompañada de otra. ¿A quién le importa?, ¿no? ¿A quién le importa lo que pasa en las universidades? Bueno, lo que pasa es que pues, importa a muchos agentes sociales, a una gran parte de la sociedad en este momento, porque es cierto, es rigurosamente cierto, que el buen o mal funcionamiento de las universidades tiene consecuencias sobre el aprovechamiento de las oportunidades que, como ahora luego mostraré con algunos datos, se producen en las sociedades contemporáneas, en particular en las sociedades avanzadas, y que tienen que ver, es verdad, que tienen que ver mucho con el uso o no del conocimiento, ¿no? Importa a las universidades, deben ser las primeras interesadas, porque yo creo que la contrapartida de la autonomía es la responsabilidad social y la rendición de cuentas, pero importa a los gobiernos a la medida en que sean responsables, se sientan responsables de los resultados que va obteniendo la sociedad y la capacidad de satisfacer las expectativas de mejora de los ciudadanos. Importa a las empresas porque en buena medida su capacidad de competir está condicionada por el aprovechamiento de las relaciones con el mundo del conocimiento. Importa a las familias, entre otras razones, por lo que antes comentábamos referido a la movilidad social, al aprovechamiento de oportunidades en circunstancias mínimamente semejantes. Por tanto, merece la pena hacer el esfuerzo por evaluar los resultados, medir los impactos de las universidades, pero para que esa evaluación merezca la pena, deben darse dos condiciones, ¿no? La primera es que sea posible, que se disponga de información para llevarla a cabo, información que sea adecuada y que sea de calidad, es decir, que sea fiable. Yo creo que en este terreno nuestro país se encuentra en un momento en el que ya no puede decir que esas condiciones no se dan. Yo creo que hay información suficiente como para hacer diagnósticos razonables de cuál es nuestra situación. Por supuesto que haya espacio para la mejora, pero se pueden hacer muchas cosas. Y, en segundo lugar, lo que hace falta también son metodologías bien fundamentadas, métricas que permitan razonablemente hacer aproximaciones cuantitativas en lo que sea conveniente, cualitativas en lo que también lo sea, pero que permitan tener un conocimiento, como decía, bien fundamentado de nuestra realidad. Esto no es trivial decirlo, porque este es uno de los espacios, hay otros muchos, pero este es uno de los espacios en los cuales pues
no está asentada todavía esa métrica, esa metodología con la cual, que en otros ámbitos sí lo está. No discutimos sobre cómo se mide la evolución de los precios. Hace muchos años que tenemos sistemas de cálculo de los que podemos fiarnos mucho, por no decir muchísimo. Las discrepancias serían absolutamente de detalle, ¿no? Y en otros muchos temas, ¿no? Podemos saber que el PIB no lo explica todo, pero nos sirve y está bien medido desde muchos puntos de vista. Pero en otros terrenos, por ejemplo, ¿cuál es el resultado de la actividad de las universidades? Bueno, pues esto está mucho menos todavía consensuado, ¿no? Y lo que querría hacer a continuación, pues es mostrar algunas de las formas de aproximarse a esta cuestión que me parece razonable, para concluir que la evaluación presentada desde estos puntos de vista del sistema universitario español, pues ha realizado avances en la última década que son muy significativos, aunque también tiene limitaciones que animan a seguir trabajando. Y lo que voy a hacer a partir de ahora es, en primer lugar, referirme a, primero, el valor social de la formación, después el de la investigación y después el de la transferencia, y hacer comentarios sobre cada uno de ellos. En primer lugar, ¿por qué el valor social de la formación es un asunto clave? Pues porque esa formación es el punto de partida para disponer de especialistas que tienen que ejercer las profesiones en las que se requieren conocimientos y destrezas elevados y dos condiciones cada vez más importantes en la sociedad en rápida transformación en la que vivimos: una creciente capacidad de aprendizaje autónomo y una suficiente capacidad de adaptación al cambio. Esto debemos verlo así porque, entre otras razones, porque tiene consecuencias sobre el funcionamiento de las universidades y los métodos utilizados en el aprendizaje. Hay que tener en cuenta, además, que estas ocupaciones, con las características que acabo de describir, se han ampliado sustancialmente en número con el avance de la sociedad del conocimiento. Antes había una serie de profesiones universitarias clásicas. Ahora hay muchísimas más profesiones en las que se dan estas características. Además, conviene tener en cuenta que si pensamos, observando la clasificación nacional de ocupaciones, se dice, bueno, ¿cuáles son las que requerirían de una formación superior, ¿no? Y se suele mirar a tres categorías, que son los gerentes y directivos de las empresas o de las organizaciones, los técnicos y especialistas, incluido el personal que se llama científico, y después el personal de apoyo directo a estos profesionales. Bueno, estos, en España, estos puestos de trabajo ya son 1 de cada 3. Pero es que en algunos países más avanzados son 1 de cada 2. Y en alguna región española también sucede esto, por ejemplo en Madrid. Entonces estamos hablando de un asunto de dimensiones muy, muy importantes. ¿Cómo ha respondido la Universidad Española en su oferta formativa a estos retos? Bueno, evidentemente se ha diversificado su oferta para responder a las nuevas demandas. No tiene mucho que ver el mapa de titulaciones actual con el que existía hace 10, no diré ya hace 20 años, ¿no? Hay muchas más titulaciones que reflejan esta necesidad de dar respuestas a muchas demandas distintas. En segundo lugar, por fin ha penetrado algo que costó mucho, y es esta idea de la formación modular, donde las etapas formativas se fragmentan, se encadenan, sin que eso signifique que necesariamente se acorten, el que depende de cuál sea la sucesión en la que cada individuo se coloque. Y también han tenido que las universidades enfrentarse al hecho de que, como consecuencia de los cambios a los que me estoy refiriendo, no solamente hay cada vez más profesiones basadas en el conocimiento, es que muchas de ellas son nuevas, son tan radicalmente nuevas que requieren de paquetes formativos distintos, donde, por ejemplo, ni siquiera sirve la división por ramas del conocimiento, ¿no? Y esto ha exigido
muchos procesos de adaptación que las instituciones hacen, como en este caso y en otros que luego comentaré, de forma muy distinta según sus características, ¿no? Claro, y esto después ¿hacia dónde va? Digamos, bueno, vamos a ver, el proceso del que estamos hablando es un proceso que comienza por la entrada en la universidad de un porcentaje muy elevado de los jóvenes que tienen 18 años, 1 de cada 2. A algunos esto les asombra e incluso les escandaliza. A mí, desde luego, no. Basta con mirar a lo que pasa en otros países, donde los porcentajes son incluso superiores. Y después, esa entrada en la universidad se convierte, a través de un proceso más o menos eficiente, en una tasa de egresados que, con unos ciertos paquetes formativos, ¿no?, de conocimientos y de competencias adquiridas, se enfrentan a un mercado de trabajo que los emplea en unas condiciones u otras, que quiere decir para desempeñar unas ocupaciones u otras. Bien, sabemos que lograr un empleo adecuado depende de los estudios cursados, pero también de las competencias adquiridas, es decir, de los conocimientos explícitos, pero también tácitos, de las actitudes, valores, y que eso influye en la capacidad de desempeño posterior en el ámbito profesional, pero también en el personal y también en el social. Y desde la perspectiva económica, el aprovechamiento del esfuerzo de acumulación de capital humano depende, y ahora voy a insistir en ello, también de lo que sucede en el entorno de las universidades. Es decir, depende de las oportunidades laborales que ofrece el entorno productivo. En relación con esta cuestión, me interesa subrayar un dato. Sabemos que disponer de estudios universitarios mejora las oportunidades de empleo, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? Bueno, aquí me he dado cuenta ahora que hay un error. Vamos a ver, durante la crisis, el empleo total en nuestro país siguió la senda que marca la primera de las columnas, ¿no? Por ejemplo, en el año 2008 teníamos 20.400.000 ocupados y el empleo cayó hasta los 17.100.000 en el año 2013 y ahora se ha recuperado, están 18.300.000. Pero ¿qué pasó con los universitarios, no? Los universitarios, en el año 2008 había 4.850.000 y ahora hay 5.459.000. Y, excepto un pico ahí en el que hay un pequeño descenso en el año 2013, la tendencia ha sido continuadamente creciente. El error está en que ahí pone 300.000 y no son 300, pone un 3, debe haber puesto un 6. Ahora durante la crisis, la ocupación de los titulados universitarios ha aumentado en 600.000 más. ¿Por qué? Pues porque los universitarios son más retenidos y más demandados, a pesar de las circunstancias tan difíciles que ha experimentado nuestro país, en particular en materia de empleo, porque lo que este país en lo que ha tenido un peor comportamiento, incluso peor que en términos de PIB, ha sido en materia de empleo. ¿Por qué este hecho diferencial se ha acentuado durante la crisis? Que tener una educación superior protege mejor frente a uno de los riesgos mayores que padece este país, que es el del desempleo. Lo cual no quiere decir, protege mejor, no quiere decir que no exista el riesgo de estar desempleado. Lo hay. No solamente hay también un desempleo significativo para los universitarios, sino que lo hay mayor para los universitarios más jóvenes. La tasa de desempleo media de los universitarios está en el 10% en España, pero el de los universitarios menores de 30 años está en el 17%, lo cual es altísimo. Y además hay otro riesgo al que me voy a referir inmediatamente, que es que una parte de ese empleo haya sido conseguido en ocupaciones que no son exactamente aquellas que se corresponderían mejor con la formación de los universitarios. Este gráfico da la pista de dónde está el problema. El problema está en que
el número de universitarios que se han ido incorporando al mercado de trabajo ha sido claramente creciente. La mayoría de ellos están activos. Los universitarios activos, es decir, que están trabajando o queriendo trabajar, es la línea roja, ha crecido sin parar. El número de los universitarios ocupados también ha crecido de manera muy sustancial, es la línea azul, pero no se ha evitado que aparezca una bolsa de desempleados. Y lo que pasa es que si observamos cuál ha sido la trayectoria de las ocupaciones que podemos llamar altamente cualificadas, no ha dejado de crecer, pero su crecimiento se ha ralentizado sustancialmente durante los años de crisis, prácticamente estancado, y ha vuelto a crecer con la recuperación del crecimiento, y esta es la brecha de lo que llamamos la sobrecualificación, ¿no? Por tanto, claramente hay un problema de absorción. Y visto desde el punto de vista, desde la perspectiva de los impactos de las universidades, ese problema de absorción significa una minoración del potencial que existiría detrás de ese capital humano, o no. Y la posibilidad de que sea no es que realmente ese capital humano medido por el número de titulados esté mal medido. Y si sus perfiles no son los adecuados, entonces el problema no está solo en el lado de quienes tienen que absorberlos, sino que está en el lado de quienes tienen que formarlos. Primera advertencia. Esto depende de la especialización formativa. Las tasas de desempleo de las diferentes ramas de estudio son muy distintas. En humanidades, 15%, la media es del 10%, que antes he mencionado, en salud es del 6%. Vamos, en salud estamos próximos a lo que los economistas llamaríamos pleno empleo, y en humanidades estamos muy alejados. ¿Y de qué depende, entonces, ese aprovechamiento? Pues en primer lugar, efectivamente, depende del nivel de estudios completados, depende de la especialización en la formación, no solamente por ramas, sino después por titulaciones concretas, y de esto tenemos mucha información, aunque tenga sus límites, pero hace un año y pico hubo 2 novedades informativas que lamentablemente no tenemos garantías de que vayan a continuar, pero son muy interesantes. Una cosa que promovió el Ministerio con la Seguridad Social respecto de la inserción de los titulados de una corta edad, 2009-2010, observada en 2014, pero como eso tenía problemas, a continuación ha venido una encuesta magnífica del INE que corrige los problemas de sesgo, etcétera, y que nosotros estamos ahora explotando en profundidad, que muestra cosas muy, muy interesantes para saber lo que nos pasa, ¿no? Entonces, pero dicho esto, también quiero subrayar ahora una cuestión, que es no solamente la titulación, que es muy importante, no solamente el nivel de estudios, también importa qué es lo que efectivamente aprende el universitario cuando se está formando. Y eso quiere decir con qué competencias medias sale de la universidad. Y aquí no hay buenas noticias. No hay buenas noticias en el siguiente sentido. Hay una encuesta muy interesante, también puntual, del año 2013, de resultados en la formación de los adultos en cuanto a competencias, una encuesta de la OCDE para muchos países, se llama PIAC, y en una explotación, bueno, en primer lugar, lo que nos dice la encuesta es que el nivel de competencias de los universitarios españoles pasa un poco como sucede con PISA, pero para el caso de los adultos universitarios. Nuestro nivel de competencias en comparación internacional está por debajo de la media y por debajo de los países que destacan más. Segundo, una explotación ya más en profundidad de la encuesta lo que dice es que tan importante como el título son las competencias. Es decir, que no solamente importa lo que uno estudió, sino lo que uno sacó cuando acabó los estudios en cuanto a su capacidad de enfrentarse a situaciones de la vida, en particular la vida laboral, que es lo que mide con una metodología bastante compleja la encuesta PIAC, hasta el punto de que pasar en los 5 niveles de competencias que distingue la encuesta, pasar del menor nivel de competencias al más alto, tiene un efecto equivalente a pasar de tener estudios obligatorios a tener un título universitario. Por tanto, tener un título universitario y las competencias adecuadas es como duplicar el premio en términos de competencias adquiridas.
Y esto está directamente relacionado con la cuestión de la sobrecualificación a la que hacía referencia, porque en un ejercicio que hicimos hace un año y pico en un trabajo en el IBIE, lo que se demostraba era que el problema de la sobrecualificación o del infraempleo, si se prefiere, cuando se observa al colectivo de los universitarios que además de tener el título universitario tienen las competencias esperables de un universitario, es decir, cuando alcanzan el nivel 4 o 5 de competencias en la escala PIAC, el problema ese se reduce extraordinariamente. Dicho de otra manera, ¿dónde está concentrado el problema del infraempleo? En personas que tienen título universitario, pero cuyas competencias son menores de las esperables de un universitario. Claro, las consecuencias de esta conclusión son directas para plantearse cuánto. Aquí hay dos direcciones en las que mirar, ¿no? Una, tenemos un problema en nuestro tejido productivo, ahora volveré sobre él, que dificulta la absorción del capital humano generado, y también tenemos un problema en el funcionamiento del sistema universitario y en las conductas de las personas que están dentro de él, quiere decir esto profesores, pero también estudiantes y seguramente también entornos familiares, que hacen que el resultado sea menor. Y aquí, al final, entonces, el agujero consiste en que personas con peores resultados de los esperados no tienen, y ahí pueden tener razón los empresarios cuando a veces dicen, no, es que llegan personas a la empresa que no me ofrecen aquello que yo esperaría, y cuando hablan de esto, no solamente hablan de conocimiento, también hablan de actitudes que tienen que ver directamente con lo que estamos comentando. Bien, dicho esto, ¿eso significa que por estas razones desaparecen las ventajas? No, no desaparecen, en absoluto. El salario de los universitarios en promedio dobla en España a el de las personas con educación obligatoria. Y además es importante advertir lo que indica este gráfico de la derecha. Este gráfico de la derecha es un ejercicio que muestra cuál es la evolución del salario por nivel de estudios a lo largo de la vida laboral, a lo largo del ciclo de vida laboral. Entonces, lo relevante del gráfico es que la pendiente de crecimiento salarial es mucho más acentuada cuanto mayor es el nivel de estudios. Y que los salarios se diferencian muy poquito al principio de la vida laboral. Por tanto, cuando un universitario comienza a trabajar, su salario no es muy diferente el de una persona que tiene estudios secundarios, obligatorios o postobligatorios, pero, y en ese sentido, los jóvenes tienen que saber que lo esperable de la evidencia disponible sobre el pasado es que el salario de un universitario se va a diferenciar mucho más a lo largo de la vida laboral hasta hacer que en media se produzca este resultado. Pero que el hecho de que ahora no se observe en los primeros años de vida diferencias sustanciales no quiere decir que esto se ha acabado, quiere decir que hay que darle tiempo. Y en este sentido hay dos temas preocupantes. El primero es, ese tiempo requiere que la actividad comience y que no se interrumpa. Es decir, si la inserción se produce con mayor dificultad, este proceso no arranca. Y lo segundo es que, evidentemente, está condicionado por las características del empleo al que se accede. Porque si se accede a un empleo que no tiene las características adecuadas, seguramente esa trayectoria de progreso tampoco se va a producir. Esa trayectoria de progreso está condicionada en España por un tejido productivo en el que, como antes decía, la sobrecualificación es más frecuente porque el tejido ocupacional es menos sofisticado. El porcentaje del 33% de trabajadores en ocupaciones altamente cualificadas hay que compararlo con una media de la Unión Europea del 41% y también con valores en el Reino Unido o en Países Bajos, en Suecia, en el entorno del 50%. Esto quiere decir que la puerta de entrada
es más estrecha aquí, aunque es muy importante, porque 1 de cada 3 es mucho también, y hace 10 años era mucho menos y hace 20 años era muchísimo menos, ¿no? Claro, allí donde hay, aquí estamos a la derecha y aquí estamos a la izquierda, a menores oportunidades de puestos de trabajo de alta cualificación, mayor riesgo de infraempleo. ¿Y eso de qué depende? Pues depende, en primer lugar, de la especialización productiva. ¿Por qué? Porque la intensidad con la que se usa el conocimiento, el capital humano, en los diferentes sectores es tan heterogéneo como el que aparece aquí, que es una desagregación a una veintena de sectores. Y si hiciéramos una desagregación mayor, todavía serían más distintas. Y de esta imagen me interesa subrayar un par de mensajes. El primero es, vamos a ver, ¿cuál es la media de los servicios de mercado? 28%. ¿Cuál es la media de la industria? 18,7%. Ojo con la idea de que en la reindustrialización está la salvación, al menos desde este punto de vista. La pregunta es, ¿de qué industria y de qué servicios estamos hablando? Aparte de que los servicios son un conglomerado tan grande que, como aquí se puede observar, dentro de ellos hay enormes diferencias, que 2 de cada 3 de los trabajadores en el sector de la intermediación financiera están en ocupaciones, son ocupados con estudios universitarios, y algo parecido sucede en los servicios empresariales, tiene que ver con la consultoría, etcétera, mientras que en hostelería solo son el 11,3%, y por tanto me sirve de poco hablar de servicios y no preciso si estoy hablando de hostelería o de servicios empresariales. Pero en la industria también sucede algo parecido. En la industria química y en las industrias manufactureras diversas, pues es que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, ir a el detalle de la especialización es muy relevante para saber cuáles son las diferencias de oportunidades. Y una segunda cuestión muy importante es el tamaño de la empresa. Nosotros tenemos un tejido productivo que es la barra, esta es España, ¿no?, que se caracteriza fundamentalmente por un peso de la microempresa, de la de menos, no hablo de las pymes, hablo de las microempresas de menos de 10 trabajadores, donde el 36% de los trabajadores están empleados en empresas de menos de 10 trabajadores. Y ese porcentaje en el Reino Unido es del 20% y en Alemania del 21%. Y claro, este es lo opuesto de lo que pasa con las grandes, porque en el medio las cosas no son muy diferentes. El 50% de los trabajadores están en empresas grandes con un criterio de clasificación que utiliza Eurostat, que no pone el umbral de las grandes muy alto, habla de más de 50. Pero las diferencias son sustanciales. ¿Y esto por qué es relevante? Pues porque el porcentaje de universitarios, según el tamaño de la empresa, se dobla cuando pasamos a los estadios mayores de tamaño de la empresa. Y también, y es importante subrayarlo, porque ese mayor tamaño de la empresa va acompañado de una mayor profesionalización de la dirección de las empresas, es decir, de una mayor presencia de capital humano también en entre los equipos y las personas que toman las decisiones. Y está comprobado que la presencia del capital humano entre quienes toman las decisiones tiene consecuencias sobre la visión respecto de las oportunidades que significa la utilización del capital humano y, desde luego, también sobre las posibilidades de orientar hacia el conocimiento la especialización productiva. Claro, estas cosas que acabo de comentar tienen implicaciones sobre la situación de las universidades ubicadas en distintos entornos, porque los entornos son distintos, son diferentes desde este punto de vista. De hecho, en un ejercicio muy reciente que publicamos hace un mes, acompañando al ranking este que hacemos en el IBIE junto con la Fundación BBVA, mostrábamos las diferencias de empleo que existen para los universitarios en el entorno de las diferentes regiones españolas, ¿no? Y advertíamos
sobre una cuestión, porque en ocasiones cuando se analiza el empleo de los titulados, pues, bueno, en las universidades a veces existe cierta resistencia a considerar que eso es responsabilidad de ellas, ¿no? No, esto depende de otras muchas cosas. Es verdad, depende de otras muchas cosas. Pero, en todo caso, no deja de ser responsabilidad de ellas favorecer la empleabilidad de sus titulados, aunque las circunstancias de su entorno las condicionen. Y en este sentido, yo creo que, volviendo un poco de nuevo al espacio más cercano a las propias universidades, yo creo que, siendo cierto que la capacidad de absorción del tejido productivo condiciona el proceso de inserción laboral de los titulados de una universidad, yo creo que las universidades tienen que ser conscientes de 3 retos que son mayores para las localizadas en entornos menos favorables, ¿no? El primero es que la oferta formativa de la que dispongan importa por cosas que hemos visto antes. El segundo es que si el entorno productivo tiene menos capacidad de absorción, una forma de eliminar esa barrera es promover la movilidad entre los estudiantes y los titulados, para que no sea el único condicionante. Y algunos pensarán, bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, pues que tenemos que renunciar al capital humano que hemos formado. No. Lo que significa fundamentalmente es que la prioridad más inmediata tiene que ser que los titulados formados en una universidad aprovechen todas las posibilidades existentes y que eso puede estar condicionado por una cultura u otra, desde el punto de vista personal. Y en tercer lugar hay otro reto, que es el de impulsar la transformación del tejido productivo próximo para que, si existen restricciones a la capacidad de absorción, esas no sean permanentes, no sean definitivas, ¿no? En definitiva, en suma, las contribuciones formativas de las universidades, y voy a intentar ir más rápido en los otros temas, dependen de factores internos y del entorno. Dependen de la calidad de inserción, los salarios, su contribución a la productividad, van a estar condicionados por factores internos de las universidades que tienen que ver con la especialización y la calidad de la formación, y del entorno, al menos en 3 sentidos. En primer lugar, porque si el entorno crece, las circunstancias son diferentes. Si no crece, se pone en marcha el proceso de aprovechamiento o no se pone. En segundo lugar, porque la orientación de las actividades productivas, más o menos intensamente hacia el conocimiento, afecta a la oferta de ocupaciones y a la demanda de capital humano. Y en tercer lugar, porque las características del tejido productivo, tamaño de las empresas, perfil de los empresarios, profesionalización de los directivos, características tecnológicas y organizativas de las empresas, todo esto influye en el aprovechamiento del capital humano. Y una última cuestión relacionada con, bueno, hecho todo este recorrido, volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué merece la pena que la sociedad aporte recursos y, en particular, por qué merece la pena que se aporten recursos públicos a la financiación de las universidades? ¿Es posible hacer algún balance de carácter fiscal? Es decir, todos estos resultados que se pueden dar, ¿en qué medida se dan? Y puestos en relación con lo que se ha gastado en las universidades, ¿qué balance ofrecen? Bueno, en el IBIE hemos hecho durante los últimos 10 años muchos ejercicios de este tipo, ¿no? Con el sistema universitario en su conjunto y con muchos sistemas universitarios o universidades concretas, ¿no? Empezamos con la del País Vasco, nos pidió y desarrollamos una metodología que iba más allá del efecto de arrastre que el gasto universitario tiene sobre su entorno, y lo que pusimos el foco es intentar cuantificar cuál era la contribución al valor añadido del capital humano a través de estos indicadores por los que hemos ido pasando, del empleo, los diferenciales salariales, etcétera, etcétera. Y una vez hecho eso, hicimos un último paso en la evaluación que consistía en decir, bien, y desde el punto de vista de la aportación de recursos públicos y del retorno que se produce por el hecho de que los universitarios tienen más empleo, tienen más salarios,
limitado por las circunstancias de su entorno, pero tienen más empleo, tienen más salarios en promedio y por ello pagan más impuestos, directos e indirectos. Hicimos un cálculo cuidadoso de todas estas cosas y acabábamos por hacer un balance de lo que llamamos la tasa de retorno fiscal del gasto público, podría ser expresado del siguiente modo, ¿no? ¿Cuánto acabará pagando en forma de impuestos un universitario que ha sido financiado con los fondos públicos que cada territorio ha dedicado a su universidad? Y el resultado era este. Era, primer mensaje, el Estado siempre recupera sobradamente, a largo plazo, sus inversiones en educación superior. El cálculo estaba hecho sabiendo que se paga más tarde y, por tanto, que hay que descontar, ¿no?, un tipo de interés razonable para traer al presente el valor de lo que serán ingresos futuros. Segundo mensaje, las diferencias entre universidades son importantes y ahí influye tanto lo que gasta el sector público en los universitarios como la capacidad del entorno de después aprovechar ese capital humano. Y tercero, ¿esto puede cambiar a lo largo del tiempo? Sí, puede cambiar porque las circunstancias de aprovechamiento del capital humano dependen de la fase del ciclo, son a largo plazo, pero claro, si hay muchas fases crecientes, el resultado es uno, y si tenemos un agujero de 10 años repetido varias veces, el resultado será otro, ¿no? También lo hicimos ya hace tiempo, ¿no?, para la Universidad de Castilla-La Mancha. El retorno era 1,6, quiere decir que había una recuperación de un 60% más de lo que se había invertido. El ejercicio, el tiempo pasa muy rápido y ayer comentaba que cuando lo miré vi que lo habíamos hecho en 2010 y a mí yo hubiera dicho que había sido hace 3 o 4 años, ¿no? Pero no era un buen momento, ¿no? Entonces, más rápidamente, ¿por qué merece la pena? Quiero decir que lo que hemos dicho hasta ahora es sustancial, ¿no? Todo lo referido a la formación es clave para la valoración de esos impactos económicos de las universidades y de los impactos sociales también de las universidades. Pero unos cuantos comentarios sobre la investigación y la transferencia. En primer lugar, una reflexión de carácter general sobre por qué la investigación tiene un valor social, ¿no?, y en una sociedad como la actual. Bueno, yo creo que aquí lo que hay que subrayar es que el avance de la ciencia y de la tecnología exige a las sociedades que quieran participar de ello disponer de instituciones y de recursos humanos que las mantengan cerca de las fronteras del saber. Es decir, atención, no solamente que tengan cierta capacidad de desplazar la frontera, sino que tengan una posición cerca de la frontera, porque solo estando cerca de la frontera existe la posibilidad de desplazarla, generando nuevos conocimientos, pero también solo estando cerca de la frontera existe la capacidad de tener instrumentos para asimilar y difundir en el entorno los avances logrados en otros lugares. Si uno no es capaz de entender cómo se piensan ahora los problemas, no puede transmitir a la sociedad y al tejido productivo las oportunidades que ello ofrece. Y esto, si no se tiene un colectivo con estas competencias, que son las típicas de los investigadores y de los técnicos de alto nivel, estamos desconectados de las oportunidades. Y en ese sentido, en un país, en cualquier país, pero desde luego en España, la universidad es clave porque en ella se concentra una parte muy importante de las personas que tienen esta facultad de o bien desplazar el conocimiento o convertirse en transmisores del conocimiento. El 70% de la comunidad científica en España está formada por personal docente e investigador de las universidades y de ese 70%, más del 90% está en el sistema público, ¿no? Pero claro, no basta con hacer esta cuenta general, hay que ver si efectivamente ese colectivo, esa comunidad, tiene esa capacidad efectiva de realizar esas actividades de generación de conocimientos y de transmisión de conocimientos que, en primer lugar, operan a través del propio proceso formativo, pero no solamente de él.
Entonces, en este sentido, hay que saber que la realidad de las universidades del mundo y de las españolas es que la actividad investigadora está mucho más concentrada que la actividad docente. Dicho de otra manera, el sistema universitario mundial tiene alrededor de 20.000 instituciones. El sistema universitario español tiene 80 y pico. Bien, pues hay que decirlo. Todas se llaman universidades, pero no todas son universidades del mismo tipo, no todas son universidades investigadoras. A nivel internacional, incluso esta distinción forma parte de una clasificación, ¿no? Pero quizás, más allá de los nombres, este gráfico ilustra lo que estoy diciendo. Aquí está, en el eje de abscisas, el acumulado del número de alumnos con puntos, bueno, para cualquiera de dos conjuntos de instituciones. España, línea de puntos, y Estados Unidos y Europa Occidental, línea continua. Y en el eje vertical está el acumulado de la producción científica. Basta con mirar lo siguiente. Situémonos aquí. En universidades donde se forma al 20% del alumnado en España, se genera el 40% de la producción investigadora. Y ahora situémonos aquí. En universidades en las que se forman el 40% de los alumnos, se genera el 15% de la actividad investigadora, de los resultados de investigación. Por tanto, esto es como la curva de Gini, ¿no? Cuanto más separados estamos de la diagonal principal, mayor concentración, en este caso, de la actividad investigadora. Bueno, en la medida en la que este fenómeno se produce de concentración, esto quiere decir que hay una parte de las universidades, una parte de los departamentos, una parte de los profesores en los que la intensidad de la actividad investigadora es baja y están concentrados en otras actividades, fundamentalmente en la docencia. Sabemos, por ejemplo, que la ratio de sexenios validados respecto de potenciales no alcanza el 50% en España. Por tanto, digamos, es la mitad del que podría suceder, ¿no? ¿Y cuáles son las razones? Pues son distintas. En primer lugar, pueden ser estratégicas. Hay universidades, por ejemplo, las privadas, pues en buena medida, muchas de ellas no tienen como objetivo la investigación. Son teaching universities, ¿no?, en la terminología de Estados Unidos, ¿no? También pueden ser financieras. ¿Por qué? Pues porque buena parte de los recursos están orientados, están asignados con referencias docentes, esto conectaría con los planes de financiación, y la parte que teóricamente está orientada dentro de esas subvenciones generales a la investigación, que es el tiempo de trabajo con el que se financia un profesor para que se pueda dedicar a la investigación, pues no es controlado. Por tanto, no es un incentivo efectivo, ¿no? También tiene que ver, y esto es muy importante, con el perfil de los recursos humanos. Vamos a ver. Buena parte del profesorado no ha tenido un verdadero aprendizaje investigador, ni en su etapa de formación en doctorado, y aquí la formación de doctores dentro de las propias universidades con independencia de su perfil, yo creo que fue una opción nefasta. En los años 80, en otros países la formación de doctores está concentrada en universidades, aunque uno después sea profesor de una teaching university, se formó en una universidad de otras características. Y, por tanto, ha vivido lo que es el ambiente de la investigación. Ni han tenido esa oportunidad, esa referencia en la etapa de formación, ni tampoco la tiene posteriormente, sino ha tenido la suerte de vivir en una atmósfera donde se aprenda a investigar y se sepa cómo se hace, ¿no? Y también organizativas, porque muchas unidades, sean departamentos, fundamentalmente no ofrecen los medios ni los apoyos adecuados. Entonces, los datos indican, los datos de resultados, que hay concentración. ¿En qué unidades? En las unidades que disponen de los recursos y las capacidades necesarias, que apuestan por la investigación en sus estrategias y asignan los recursos de esa manera, y que cuentan con los liderazgos capaces de superar los obstáculos que en el punto de partida existen o han existido de manera muy, muy
generalizada. Y los rankings, que son indicadores sintéticos muy imperfectos, pues a pesar de sus imperfecciones, resulta que confirman esta impresión, ¿no? De que, por ejemplo, si uno compara los resultados en docencia e investigación de las universidades españolas y, además, diferencia entre públicas y privadas, pues observa algunas cosas muy claras. Primero, en docencia el rango de resultados es importante, pero es mucho menor que el rango de resultados en investigación. Hay muchas más diferencias en resultados de investigación que en resultados docentes. Segundo, las universidades privadas se sitúan muy razonablemente, muy bien, en términos de resultados docentes y obtienen resultados muy discretos, por no decir mediocres, en el ámbito de la investigación, salvo alguna excepción, que sí contempla en realidad esto como un objetivo. Y lo mismo se puede repetir haciendo análisis más detallados, como algunos que publicamos hace un tiempo, respecto de cuáles son en sus comportamientos las estrategias que reflejan distintos grupos de universidades, ¿no? En realidad, las comparaciones de todas las universidades entre sí tienen un alcance limitado, porque no son la misma, aunque se llamen de la misma manera, no son la misma institución, ¿no? Y yo creo que esto, desde el punto de vista de la estrategia y de la financiación, es un dato a tener en cuenta, que las comparaciones más interesantes son las comparaciones con aquellos con los que somos parecidos, ¿no? Porque, no solamente porque el esfuerzo inútil de tomar como referencia a alguien con quien no nos podemos comparar conduce a la melancolía, sino porque en realidad la comparación dentro de grupos relativamente homogéneos a veces sirve para demostrar que tenemos cosas que mejorar cuando nos comparamos con algunos que efectivamente se parecen en otras cosas a nosotros, a lo mejor desde el punto de vista de los recursos, ¿no? Tercer y último tema, el valor social de la transferencia del conocimiento. Bueno, yo creo que esto en este momento ha ido ganando en importancia y también siendo un motivo de preocupación durante la crisis. ¿Por qué? Pues ha ido ganando en importancia porque la sociedad y el tejido productivo es cada vez más consciente de que depende del conocimiento para su funcionamiento, para su mejor funcionamiento. Y cuando hablo de transferencia de conocimiento no estoy pensando solo en la transferencia tecnológica, de las universidades politécnicas o de las escuelas de ingeniería. No, estoy hablando de transferencia de conocimiento en ámbitos como el derecho, la economía, la psicología o las humanidades. ¿Qué se necesita para que esa transferencia sea posible? Pues se necesita un interés compartido de universitarios y empresas, y aquí los que estamos en la universidad sabemos que la heterogeneidad es enorme en ambos casos, pero en particular dentro de las propias universidades, donde hay colectivos que miran con recelo esta cuestión, mientras que otros grupos y otras personas lo miran con muchísimo interés. Ese interés es condición necesaria para estar dispuestos a aportar conjuntamente recursos humanos y financieros a iniciativas conjuntas. Y es muy importante porque solo mediante la acumulación de experiencias positivas en este terreno se genera un activo de confianza, un capital social que reduce los costes de hacer cosas juntos. Hay veces que los resultados no están claros, pero uno sabe que puede confiar en el otro y al final acaban siendo. Si eso no se da, y por eso es necesario, aunque sean iniciativas modestas, trabajar en esa dirección, pues es muy difícil avanzar. Ahora, se pueden hacer cosas en este terreno y hay que hacerlas, entre otras cosas, para compensar efectos negativos que se han producido durante estos años. En particular, bueno, hay datos que son muy preocupantes respecto de cómo ha caído la aportación de fondos a las actividades de este tipo, ¿no? Durante la crisis. La dificultad que los grupos más activos en este terreno han encontrado para impulsar o para continuar sus actividades de transferencia tecnológica y de colaboración con el entorno, ¿no? No digamos ya para
mejorar lo que se hacía, ¿no? Bueno, confiemos en que poco a poco, mi impresión personal, o más que mi impresión, mi experiencia personal es que la recuperación muestra algún signo positivo, pero también una mayor dificultad que en el pasado para realizar estas actividades desde la perspectiva de la consecución de fondos, ¿no? Pero, bueno, las diferencias en este sentido entre comunidades autónomas son espectaculares, lo cual quiere decir que un aspecto en el que cuenta muchísimo el entorno es en este, que es el de la cooperación entre universidades. Y si miramos universidad por universidad, y no están puestos los nombres porque no estamos autorizados a darlos, pero basta con mostrar el rango de las diferencias en ingresos de investigación aplicada por profesor doctor en las universidades públicas presenciales en el año 2014, para advertir que aquí hay unas diferencias que tienen que ver con ¿qué? Tienen que ver con la especialización. Efectivamente, las universidades politécnicas tienen aquí más potencia, también con la potencia en investigación básica, es decir, la capacidad de hacer cosas y de obtener resultados, también con el entorno, también con el capital relacional acumulado, es decir, las experiencias positivas ayudan, y por tanto, como esto tarda en llegar, hay que empezar lo más pronto posible, y con la capacidad probada de obtener resultados. A pesar de todo, el entorno de todas las universidades va mejorando, porque cuando uno observa cuánto pesa en España, son resultados de un estudio que presentamos hace muy poquito en Valencia y estuvo Emilio en la presentación, ¿no? ¿Cuánto pesa en el valor añadido bruto, es decir, en el PIB de cada región, lo que ya constituye retribución al conocimiento, fundamentalmente al capital humano, pero también al uso de capital tecnológico? Lo que observamos es que este ya es un país en el que una parte mayoritaria de lo que producimos tiene como recurso último el conocimiento, la formación y el uso de capital humano. La comparación de 2000 y 2013 muestra que ha habido un avance importante, pero muestra también que hay diferencias entre territorios muy importantes. Por ejemplo, hay diferencias de casi 20 puntos porcentuales entre Madrid, el País Vasco o Navarra, que es donde tiene más peso este tipo de actividades, y Extremadura, ¿no? Entonces, bueno, lo que requiere esto es redoblar los esfuerzos, porque esta es otra de las patas, y voy al balance general, de a dónde hay que mirar cuando queremos evaluar las contribuciones sociales y económicas de las universidades, ¿no? Las contribuciones pasan por las actividades formación, investigación y transferencia y se materializan en generación de renta y empleo, en retorno fiscal, en avance del conocimiento y el acceso al mismo por parte de las empresas y las instituciones, en movilidad social, igualdad y bienestar y en desarrollo de un patrón de crecimiento que se apoye cada vez más en aquello en lo que podemos tener ventajas competitivas si aprovechamos nuestros recursos, que es el conocimiento, ¿no? Ese patrón de desarrollo más basado en el conocimiento requiere hacer muchas cosas, en el ámbito de la universidad y en el ámbito de las empresas. Pero debe generar mayor valor añadido por ocupado, mejores empleos y mayores salarios, mayor igualdad y bienestar, ¿no? Y en ese sentido, las universidades que han avanzado mucho en la última década deben seguir haciéndolo en 5 direcciones, ¿no? La primera sería la definición de su especialización de forma más nítida, ¿eh? Esto quiere decir tener una estrategia, ¿eh? Y la dirección de la institución en base a objetivos. En segundo lugar, basar esa estrategia en sistemas de información fiables sobre sus recursos y sobre sus resultados. Aquí también se ha avanzado, pero seguro que se puede seguir avanzando más. En tercer lugar, en una evaluación periódica del rendimiento y de los impactos que tiene en su entorno. En cuarto lugar, en compararse con los demás. La atención al posicionamiento competitivo mediante el seguimiento de los indicadores disponibles, que son muchos,
Y, por último, también dentro de las propias instituciones, en el seguimiento, la difusión y la imitación de las mejores prácticas que siempre ofrecen referencias no teóricas, sino prácticas, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paco, por esta muy completa comparecencia. Vamos a dejar unos minutos por si hay alguna discusión. Lo que persigue es que abundes un poco más, Paco, en esa afirmación que has hecho cuando mostrabas el gráfico precisamente de cómo ha evolucionado la captación de recursos de las universidades en transferencia de conocimiento. Nos sorprendíamos aquí Juan y yo porque la caída es muy abrupta. Se produce una caída muy significativa desde el año 2007 aproximadamente hasta el año 2014, que era el último dato. Y decías, bueno, yo creo que esto se está recuperando, pero que no se está recuperando como antes, ¿no? Un poco que nos ofrezcas más tu opinión en este sentido, porque lo comentaba el presidente del Consejo Social en la inauguración de las jornadas. Es evidente que tenemos que ir en esa dirección de captación de recursos. Por eso es importante ver cuáles son los patrones a los que nos enfrentamos como universidad en el ámbito de esa captación de recursos. Gracias. Sí, la impresión que yo tengo de carácter general por los datos y también ya más específica por mi propia experiencia o la de mi entorno más próximo es que hubo una etapa en la que simplemente un porcentaje muy alto de estas actividades de colaboración de las universidades con las empresas, instituciones, etcétera, quedaron aparcadas. Detrás de esa caída abrupta, lo que hubo, en mi opinión, fue fundamentalmente algo que es muy preocupante, que es decir, en estos momentos de dificultad, eso ha pasado a ser secundario. Digo que es preocupante porque si hacemos un análisis de qué es lo que necesitaba este país y sigue necesitando para fundamentar de otra manera sus posibilidades de crecimiento, diríamos que de eso necesita más, no menos, y que además la interrupción de estos procesos lentamente construidos de acumulación de activos para sustentar un patrón de desarrollo de naturaleza diferente necesitan continuidad, ¿no? Entonces, en segundo lugar, lo que también se apreció durante los años más intensos de la crisis es que lo poco que se hacía se planteaba en forma de proyectos de mucha menor dimensión. Esto puede tener una parte en la que es comprensible, las circunstancias financieras son muy difíciles para todos y por tanto todos tenemos que ajustarnos. Pero esos proyectos de menor dimensión tienen un significado también más preocupante, y es que a veces digo que en el ámbito de la investigación, aunque sea aplicada, hay que entender que los resultados que finalmente se observan por encima de la superficie necesitan, como en los icebergs, que existan otras cosas que no están por encima, que están por debajo de la superficie, pero que son absolutamente imprescindibles de generación de información, de análisis de la misma, etcétera. Entonces, yo tengo la impresión de que muchas veces se ha intensificado un interés directo por los resultados que desconoce o que ignora la imposibilidad de obtenerlos con garantías si no existe esa parte sumergida que los hace posibles, ¿no? Entonces, esto yo creo que mi percepción es que sigue siendo un rasgo que permanece a pesar de que hayamos recuperado el crecimiento. Es decir, los proyectos siguen siendo más pequeños y yo creo que una cosa es que siempre he estado dispuesto a asumir que los universitarios tengamos que entender que nuestro interlocutor, cuando le planteamos la financiación de un proyecto, quiera ver razones por las que ese proyecto merece la pena, y otra cosa distinta es que no lleguemos a entender todos que la utilidad de un proyecto es
menor si no está financiado para que sus resultados sean fiables. Entonces yo tengo la impresión de que estas son circunstancias que están dificultando, ¿no? Y después hay una última, y es que tiene que ver con esto que yo decía de la acumulación de relaciones, de capital relacional, ¿no? Claro, la crisis ha sido muy larga, ¿no? Entonces, la generación de capital relacional se ha visto en buena medida interrumpida porque no había recursos, ¿no? Y entonces, para muchos grupos que estaban con eso como proyecto, que estaban en etapas muy iniciales del tejido, de tejer las relaciones para ir generando experiencias positivas, pues hay que volver a empezar. Dos comentarios. Uno, el primero de ellos es en relación a esto de las competencias blandas, ¿no? Que yo creo que el análisis es real. Nosotros hicimos en el año 2014 una experiencia de innovación abierta en la Politécnica de Valencia y reunimos a unas 14 empresas de primer nivel, les preguntamos sobre nuestros resultados y lo primero que nos dijeron era, bueno, sus egresados van sobrados de conocimientos, pero les falta bastante en todo este tipo de capacidades, trabajo en equipo, liderazgo, capacidad de comunicación, no sé qué, tal, vale. Y entonces, bueno, nosotros hemos desarrollado un proyecto para todo el conjunto de las titulaciones, donde intentamos incorporar y evaluar este tipo de capacidades, pero tenemos la sensación, el vicedirector responsable, que tú conoces bien, que es Miguel Ángel Fernández Prada, tiene la sensación de que hay una parte de estas capacidades, sobre todo cuando miramos a otros sistemas educativos, que vienen de antes. Es decir, que aquí también habría que hacer una reflexión sobre los preuniversitarios, o sea, el sistema de educación no universitaria sí está incorporando este tipo de capacidades, o al menos incipientemente este tipo de capacidades en los alumnos, ¿no? Este es el primer comentario. El segundo comentario, pero bueno, evidentemente aquí hay un terreno de mejora muy grande en el que hay que aplicarse, que las universidades se tienen que aplicar y que generalmente pues es una cuestión que muchas universidades ni siquiera tienen en la cabeza. O sea, no. Y hay una segunda cuestión sobre el impacto socioeconómico que, bueno, he echado en falta en la presentación, que es un poco ¿cómo es posible mejorar el impacto socioeconómico en la Universidad Española con la regulación que tenemos? Y yo creo que aquí este es un asunto que me sorprende que en el debate público esté la gobernanza antes que la regulación. Si nosotros trajéramos aquí al mejor rector de Harvard, a la mejor universidad española, yo creo que no aguantaría un año. Porque antes de que acabara el año se daría cuenta de que puede hacer el 5% de lo que se propondría hacer. Y no lo podría hacer porque la regulación se lo impide. Por lo tanto, para mejorar el impacto socioeconómico de la actividad universitaria me parece importante reflexionar en serio sobre este tema y reflexionar sobre los cambios de regulación que son necesarios para que la dirección de una universidad sea configurada de la manera que se estime conveniente, realmente pueda aplicar iniciativas de cambio con un cierto nivel de, por ejemplo, pueda seleccionar alumnos y profesores, pueda retribuir por resultados, como en cualquier universidad de primer nivel, a sus empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Pueda tomar decisiones estratégicas, pueda decidir cuál es el tamaño de la ubicación de su plantilla. Todo ese tipo de cosas ahora no se pueden hacer. De hecho, hay universidades que tienen perfectamente medido el rendimiento de su personal, pero que realmente entran en melancolía porque pueden hacer pocas cosas con aquel 20% que no tiene un rendimiento presentable, vamos a decirlo así, ¿no?
No sé si quieres hacer alguna precisión a los comentarios, Paco. Bueno, breve, porque ya estamos fuera de tiempo. Vale, pues en relación con las competencias, solo añadir a la reflexión que hacía José una pregunta, ¿no? Es si lo que se plantea es dónde se pueden adquirir, ¿no? Yo creo que además de que pueda haber, que seguro que hay cuestiones relacionadas con otros niveles del sistema educativo, yo creo que las universidades deberían hacerse una pregunta, es ¿qué profesorado, qué formadores están en condiciones de transmitir esas competencias, ¿no? Y esa es, ¿no? Muy bien. Pues agradeciéndole al profesor Pérez que haya estado aquí con nosotros y reconociendo el valor de su contribución, lo que hacemos es tomar un café para hacer boca a la intervención siguiente, que promete ser igual de sugerente, aunque en otro ámbito, que es la de otro gran conocedor del mundo universitario, como es el profesor Hernández Armenteros. Hacemos la pausa.